Déjenme acomodarme aquí. Es que está acá. Ay. Les había dicho a ustedes que en el... Además, déjenme ver si puse justo Lipsio. Casi no vamos a usar hoy esta presentación, pero bueno. Bueno, entonces... Les decíamos que vamos a hablar de este señor, de Baltasar Gracián, un personaje muy interesante del siglo XVII. ¿Por qué es tan importante o en qué trascendió ese personaje cuyo nombre no es demasiado conocido? Aunque últimamente ha tenido un cierto resurgimiento, sus obras se han publicado por varias editoriales, incluso en México. Baltasar Gracián era un cura jesuita, bastante rebelde dentro de su mundo ideológico, originario de Aragón, en España, de Calatayud. Hay que tener en cuenta que los jesuitas en el siglo finales del XVI, principios del XVII, jugaron un papel muy importante en la conformación de las nuevas monarquías. Hay que recordar que en el siglo XVI se crearon las monarquías modernas, o las cuales dio origen lo que se conoce como el Estado moderno. Cuando nosotros hablamos de el Estado, estamos hablando de una forma de organización política que no existía antes del siglo XVI. La característica fundamental del Estado es que es artificial. Es decir, el Estado no es un pueblito, el Estado no es una ciudad, sino el espacio es una organización que abarca varias ciudades y que produce un sistema complejo de comunicación política. Se dice, bueno, ahí hay muchas teorías, que el creador, fundador del Estado moderno es Fernando el Católico. ¿Por qué? Pues porque antiguamente, antes de que existiera el Estado, lo que había era reinos y coronas. Los reinos pues eran pequeñas ciudades prácticamente, o unión de 2, 3 ciudades, que dependían de un castillo, de un señor que estaba en un castillo, ¿verdad?, amurallado. Eso es lo que existía antes de que surgiera el Estado, es decir, en lo que se conoce como Edad Media. En la Edad Media entonces había castillos amurallados de reyes, casi diríamos reyes pequeños señoríos más que reyes, ¿no? Aunque muchos de ellos sean reyes, otros, por ejemplo, voy a referirme específicamente a España, porque España es el primer estado moderno en la historia de la humanidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de España, pues, ¿qué era España antes del siglo XVI? Pues era un conjunto de reinos, ¿no? El condado de Barcelona, por eso es que ahora Cataluña reclama su autonomía, porque se supone que se unió a la monarquía, lo cual no es exactamente como dicen los catalanes, pero bueno. Estaba formado por los reinos de León y Castilla, Aragón, el reino de Granada y algunos poderes señoriales locales difuminados, ¿verdad?, entre España y Portugal.
el rey de Aragón se casó con la reina de Castilla. El rey se llamaba Fernando de Aragón, y la reina se llamaba Isabel de Castilla. Se les conoce normalmente como los reyes católicos. Evidentemente se unieron en una corona, fíjense esto es muy importante, se unieron dos reinos en una corona, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la corona de España, así se le llamaba la corona, no era ni Aragón fusionado con Castilla, ni tampoco era una confederación, digamos, sino que estaba condicionado a que mientras durara el matrimonio, pues estarían unidos España y Aragón. Acuérdense ustedes que en la geografía española, dije España, Castilla. En la geografía española dominan las siguientes regiones, nada más para que nos ubiquemos, ¿verdad? En el noroeste, ¿sí, verdad? Noreste está Galicia, cuya capital es Santiago de Compostela. Y luego está la cordillera, una larga cordillera de montañas, donde están Asturias, Santander, ¿verdad? Cantabria. Y luego está del otro lado, hacia el Mediterráneo, está Barcelona, el condado de Barcelona, que en realidad se llama Cataluña, ¿no? Y son varios pueblos, Sant Cugat, etcétera, que dependen de Barcelona, que es donde está el condado de Barcelona. Luego estaba el reinado de Valencia, luego estaba el otro muy poderoso, era el reinado de la corona de Aragón, porque el rey de Aragón había conquistado unas tierras en Italia, en Nápoles. Con lo cual, pues no solo era Aragón, era sus posesiones en Italia y más todo Aragón, cuya capital actual es Zaragoza, palabra que viene de Císara Augusta o Císaros Augusta, de ahí viene Zaragoza, que quiere decir la capital, la ciudad de César Augusto. Por eso la ciudad de Zaragoza está amurallada con una muralla medieval, porque es una ciudad fundada por los romanos. Bueno, luego está la otra región fuerte que se llama Castilla-León y que abarca Burgos, Valladolid y Madrid. Y luego está Castilla-La Mancha, que es Toledo, hacia abajo, ¿no? Y toda la parte sur de España, que es una parte muy influida por la cultura árabe, que es Andalucía, que se divide a la vez entre Granada, Córdoba y Sevilla, ¿no? Y finalmente está un reinito así muy chiquito, que sigue siendo muy chiquito, muy débil, ¿no? Que se llama Murcia. Bueno, esto es más o menos la geografía española, y los dos más fuertes en el siglo XVI eran Castilla-León, que se había unido Castilla, León y Galicia, ¿no? Y Extremadura, que Extremadura pues es donde está Cáceres, por ejemplo, ¿no? De ahí era Hernán Cortés de Extremadura. Y luego resulta que la reina de Castilla-León, que se apellidaba Trastámara, ahora de la familia Trastámara, se casó con Fernando el Católico. Muere la reina. Bueno, acuérdense que bajo el patrocinio de los reyes católicos es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, es la reconquista final ya acaban de expulsar a los moros berberiscos que estaban en el sur de España, y ya la última reconquista o conquista española es Granada. Es el último reducto que quedaba y fueron por Granada Fernando el Católico. Pero entonces eran Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, que juntos los dos reyes, los dos reinos formaban la corona de Castilla y Aragón.
Sin embargo, cabe señalar que que nunca se fusionaron a tal grado que América y Hispanoamérica no fue conquistada por Aragón, sino solo por Castilla. De tal manera que los súbditos de España eran los súbditos de Castilla. No, perdón, los indígenas fueron nombrados súbditos de la corona de Castilla o del reinado de Castilla. Bueno, esto era España. Muere la reina Isabel la Católica. ¿Y qué era lo lógico? Pues que Fernando se regresara a Aragón, porque él era de ahí, él no era rey de Castilla. Pero astutamente no se regresó, apoyándose en buena medida en una crisis que había dentro de la corte castellana y en los problemas que había todavía con los berberiscos o moros que estaban en el sur de España, que son las tierras andaluzas. Bueno, con ese motivo se quedó, pero además logró unificar cierto grupo burocrático, era muy capaz de negociar, era un militar, etc. Entonces, resulta que si nos preguntáramos por qué Fernando el Católico continuó siendo rey de Castilla y Aragón si ya se había muerto la reina, la respuesta es muy sencilla: por su capacidad artística o por el dominio del arte de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que lo natural es que se hubiera regresado a su casa a Zaragoza. Si se quedó es por su ingenio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la unión de Castilla y Aragón se conservó gracias al arte, al ingenio, a la capacidad artística de mantener unido lo que la naturaleza por principio tenía separado, que eran dos reinos ancestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que es una unión artificial y que por tanto el Estado moderno, es decir, la monarquía española que crea prácticamente Fernando, pues es una creación artificial. La unión de Castilla y Aragón constituyen una monarquía, es decir, ya no es dos coronas unidas por un matrimonio, sino ya es una monarquía. Le tocaría gobernar a la hija, que estaba bastante loca y obsesiva, ¿no? Se llamaba Juana la Loca, y no pudo gobernar. Finalmente terminó gobernando su nieto, el nieto de Fernando e Isabel, que es Carlos I de España y Carlos V de Austria, que se llama Carlos, le llaman Carlos V, pero en realidad es Carlos I. Este señor era hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Juana la Loca, hija de Fernando e Isabel. Bien. Felipe el Hermoso, el que se casó con la hija de los reyes de España y Aragón, con la hija de Isabel y Fernando, era de origen austriaco. Y cuando nace su hijo, ¿verdad? Pues la familia de los Austrias, que así se llamaban, o Habsburgos, lo mismo, se lo llevan a Flandes. Y ahí crece el futuro emperador Carlos V. A los 19 años se va a gobernar España, no sabe hablar castellano, ¿no? Entonces, pues, y además llega con una corte flamenca, con una etiqueta borgoñona, se dice. La etiqueta borgoñona quiere decir que eran muy artificiosos. La etiqueta borgoñona es la etiqueta de la corte, ¿verdad? Esa, de grandes lucimientos, de precedencias, quién va antes, quién después, ahí las dignidades, los lugares. Era una etiqueta muy rigurosa. Pues la introduce en España y eso le da un tono a España ya todavía más artificial. Pero, bueno, las burocracias no existían, no existía la ciudad capital. ¿Cuál era la capital de España? Pues donde estuviera el rey, ¿no?
Entonces el rey, por eso existían los famosos gobelinos o bordados flamencos, como los de Rubens, por ejemplo, porque no había un palacio real ni había una ciudad capital, sino que el rey era itinerante. Entonces llegaba a Valladolid, se instalaba en una casa que ahí le daban y colgaba sus gobelinos flamencos de Rubens, por ejemplo, y aquello se transformaba en un palacio. A Valladolid le interesaba mucho que estuviese ahí el rey, porque estando ahí el rey, pues iba más gente, y si iba más gente había más comercio y más movimiento económico. Pero llegó un momento en que se agotaba, digamos, la fuente vallisoletana y se iba a otra ciudad, a Burgos. Llegando a Burgos, se instalaba en otra casa, bajaba sus tapices flamencos de Rubens o de lo quien haya sido, transformaba aquel espacio, ¿no?, de una casona en un castillo. Bueno, el hijo de Carlos V, Felipe II, en realidad es el creador del Estado burocrático. Él inventó la burocracia y para ello creó una ciudad artificial que no existía. Existían las que ya dije, Burgos, Barcelona, Sevilla, todo eso existía. Pero no existía una ciudad que fuera la sede del poder real de Castilla y Aragón. Y entonces manda fundar Madrid. Si se fijan, insisto en esto y vamos a hablar de Baltasar Gracián porque hasta ahora todo lo que estamos viendo es creaciones artificiales. La unión de Castilla y Aragón es artificial. Carlos V introduce la etiqueta del comportamiento palaciego artificial. Madrid es absolutamente artificial. Por eso ustedes, si van a Madrid, nunca encontrarán una construcción gótica o medieval, porque no existía. Es una ciudad típicamente renacentista, ¿no? Todo es artificial. Antiguamente, si alguien quería el poder, pues tenía que ir, por ejemplo, no sé, alguien que viviera en Calatayud, pues tenía que irse a Zaragoza. Calatayud es una ciudad de Aragón, pues, te vas a Zaragoza, ¿verdad?, para conseguir algún puesto o beneficio, etcétera. A partir de que Felipe II funda Madrid, Madrid se convierte en le llamaban la corte de España, que en realidad más que una corte, sí lo era, pero en otro sentido, era la capital. Pero las capitales crecieron desde sus orígenes, fueron vistas con suspicacia. Porque un señor de Calatayud que antes iba a Zaragoza, que está ahí muy cerquita, a 1 hora de distancia, bueno, pues ya todo el mundo lo conocía, pues era un señor aragonés de Calatayud que iba a ver qué favor le hacía el rey de Zaragoza. Pero cuando Madrid se sitúa en el centro de una monarquía que ya no se ve al rey, por ejemplo, porque al rey aragonés los aragoneses lo conocían, lo veían. Ahora el rey se ha ocultado. La gente que vive en Murcia ya no puede ver al rey. La gente que vive en Santiago de Compostela no puede ver al rey. ¿Por qué? Porque antes el rey era un señor ahí inmediato, local, doméstico. La nueva monarquía ha unido tantos espacios que el rey ya no se ve. Por eso el poder real se tuvo que esforzar en desplegar toda una simbología que lo representara. Más artificio. Estamos ya, ¿se fijan? La política moderna es artificio, artificio, artificio. Porque el rey tiene que desplegar fiestas barrocas, arcos de triunfo, ¿no? Se impone también en esa época, ya de Felipe II, un estilo que se denomina versallesco. Versalles era uno de los castillos del rey de Francia y Versalles era, era una especie de teatro del poder político, ¿no? En Versalles todo está hecho
todo está hecho para que la persona, perdón, para engrandecer a la persona del rey. Por ejemplo, si usted llegaba a ver al rey en Versalles, tenía que pasar algo así como 16 etapas para poder llegar a verlo. Oiga, tengo cita con el rey. Ah, pásele. ¿Quiere un café? Pasaba una salita. Llegaba otra persona, un camarlén, un mayordomo. Usted es el que tiene la cita con su majestad. Sí, no se decía cita, se decía el que va a encontrar a su majestad. Sí. Ah, pues si gusta para acompañarnos. Entonces lo pasaban por 3 galerones impresionantes, con una decoración impresionante, y lo sentaban en otra sala y le decían, un momento, viene el secretario. Llegaba el secretario, le preguntaba algunas cosas sobre a qué venía, etcétera. Muy bien, si gusta, lo van a acompañar a la sala de no sé qué. Bueno, una y otra y otra. Entre más salas había, ¿verdad? Pues en la medida en que usted pasa, usted imagínese que si fuera su oficina, ¿no? Una sala para el café, luego viene la secretaria, lo pasan a la sala de firmas y luego de la sala de firmas no ha llegado el notario, quién sabe dónde está. Pero en la medida en que más hacían esperar, eso producía suspenso. Era lo que se llama política del suspense. Dice, pues, ¿con quién voy a hablar? Que ya llevo 16 instancias y no llego a verlo. Y cuando llegaban a verlo, normalmente los grandes salones de los grandes palacios europeos suelen ser salones de espejos, tienen muchos espejos. Entre otras cosas, para que no lo vieran bien. El rey se colocaba en un lugar donde ustedes veían su silueta, pero no veían su cara. Eso le daba al rey, desde luego, pues casi lo volvía un dios intocable, enigmático, grandioso, ¿no? Y en aquellos salones versallescos y tal. Pero lo que les quiero decir con esto es que se produjo un aumento creciente de artificio. Al grado que, por ejemplo, Luis XIV en Versalles, el famoso Rey Sol, confunde el protocolo con el teatro. Y entonces llegaba al teatro, pero ya llegaba disfrazado y le gustaba participar. Entonces, en un momento dado, él entraba, ¿no? Y entonces ya llegaba un momento en que no se sabía si el rey estaba por protocolo o porque estaba actuando. Daba lo mismo. Al grado que su propia indumentaria, la indumentaria de Luis XIV, se fue sofisticando. Ustedes lo pueden ver en las pinturas que hay del Rey Sol, el que dijo l'état c'est moi, el Estado soy yo. Pues es una sofisticación, ¿verdad? Ya de ropajes, pelucas y plumas por todos lados, etcétera. Entonces, pero esto también, ¿por qué era esto? Pues porque estaba muy claro que en la nueva monarquía el rey ya no está presente ante sus súbditos, porque ya es muy grande. Ustedes piensen, añádanle el caso español, volvemos a España, que además del territorio peninsular, tenían Nápoles por herencia española, Flandes por herencia habsbúrgica, es decir, todo eso era parte de España, ¿no? Bélgica, Holanda, una parte de Italia, todo España, y luego todo Hispanoamérica, desde Florida, ¿verdad? Y la Alta California hasta la Patagonia. ¿Dónde está el rey? ¿Quién lo vio? Pues nadie. Esto, insisto, produjo una, o motivó, mejor dicho, una gran producción artística. Todo el arte tiende a representar al rey ausente, representar, es decir, no está presente, pero lo represento. ¿A través de qué? Repito, de ceremonias, fiestas, insignias. Toda la historia de México en los siglos XVI, XVII y XVIII es una historia de teatralidad. El barroco es teatral,
¿no? Ceremonias que hacían en todo momento. Se moría el rey, entonces decía el virrey en Nueva España. Nos enteraban los mexicanos 3 semanas después. Decía, ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Es decir, señores, no se me alebresten. Se murió Carlos I, pero allá Felipe II ya está coronado. Nada, aquí no hay vacío de poder, ni interregnum. Rex quinunquam moritur, se decía en latín, ¿no? Y así se colocaba. Y además se desplegaban aquí unos funerales impresionantes. Aquí en México y en Argentina y en todas las partes de la monarquía, porque como no el rey estaba ausente, había que representarlo. Insisto en esto para que vean que el tono general de la cultura barroca del siglo XVII se volvió profundamente artificiosa, ¿no? Insisto, el Estado moderno es la organización artificial de un territorio cada vez más grande que, bueno, naturalmente naturalmente, pues en realidad son comunidades separadas, ¿no? Los vascos hablaban vasco, los catalanes catalanes, ¿no? Poco a poco fueron imponiendo el castellano, incluyendo América Latina. Se toleró bastante durante la época de los Austrias, es decir, de los gobernantes de la familia Habsburgo en España. Se toleró bastantes cosas. Por ejemplo, aquí en México pues, había juicios en lengua autóctona. Y no solo en la lengua, sino en los procedimientos. Y eso pues, de ello dan noticia los famosos códices. Bueno, este es el ambiente y este es el mundo barroco. Ir a Madrid, es decir, ir a la capital, era ir a representar un papel para obtener un cargo, ¿no? Todos iban a Madrid para obtener un cargo. ¿Y cómo lo iba a obtener? Pues fundamentalmente representando un papel, fingiendo, aparentando, aprendiendo a hablar de un modo que impresionara a los demás. Todos los que llegaban a Madrid luchaban unos contra otros por obtener el mismo cargo y entonces se produce una competencia entre los pretensores por los cargos, ¿verdad? Para, ¿verdad?, derribar al enemigo y subir él. Eso lo definió en esa época, misma época de Baltasar Gracián, de quien estamos hablando para los que llegaron tarde. En esa época estaba escribiendo la primera teoría del Estado moderno que se escribió en Inglaterra, que fue Thomas Hobbes, y estaba escribiendo un libro que se llama El Leviatán. Y Thomas Hobbes en ese libro, imagínense, al ver ese espectáculo de las ciudades capitales, que todo el mundo va, insisto, antes para tener un puesto público, pues iban con el señor local ¿no? Y el señor local ya los conocía de qué familia eran. Ahora no. Ahora para ahí, si el señor de Murcia quiere un puesto público y que lo nombren corregidor o gobernador o lo que sea, ya no le basta con ir a la capital o a Granada, sino que tiene que ir hasta Madrid. Y Madrid se vuelve un mundo de falsas representaciones. Todo mundo empieza a acusar a Madrid de ser un espacio de falsedades, de mentiras, donde todo el mundo va a amolarse a los otros. Iba yo a decir la frase con la que Hobbes describe en el Leviatán toda esta dinámica competitiva de todos contra todos. Dice en latín, homo homini lupus, que es una frase que toma de Plauto y que significa en español, el hombre es el lobo del hombre. Y también acuña otra expresión que es bellum, en latín, omnia contra omnes, que quiere decir
la monarquía es la lucha de todos contra todos, ¿no? Eso sucedió incluso en México durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Usted, si estaba en Puebla y quería que lo nombraran gobernador o se llaman gobernadores, o alcalde mayor, ¿no? Quería un puesto, pues tenía que venir a México. Y llegando a México, entonces usted tenía que empezar a fingir, ¿no? Y entonces se desarrolló, por ejemplo, el lenguaje gongoriano, que no es otra cosa sino impresionar, ¿no? O es lo que hoy se hace con el inglés, por ejemplo. Está usted en una reunión y dice el backstage o dice ¿no? El mood en el que nos está. Ay, el otro, el mood. ¿Cuál será el mood? Entonces es muy in decir palabras en inglés, ¿no? El compliance, ¿no? En vez de decir el ambiente, decir el data, no, el mood. Vamos a hacer un think tank, ¿no? Y entonces vamos a ver, bueno, el estilo que se llama muy rebuscado, muy barroco, que se le suele llamar el estilo gongoriano, o también se le suele llamar, ¿no te acuerdas, Gustavo? Como ahorita les digo. Bueno, es el estilo gongoriano, ¿no? El retorcido, difícil, es el barroco, ¿no? Para decirte una cosa te la digo retorcida, yo me ha visto de manera apariencial, bueno, pues entonces todo es aparentar, ¿no? Esa política de puras apariencias es altamente criticada, especialmente en la provincia, porque dicen, ¿qué es la capital? Pues, el mundo de la hipocresía. Y eso lo seguirán diciendo los de Juárez respecto de Chihuahua, o los de Obregón respecto a Hermosillo, los de Tapachula respecto a Tuxtla Gutiérrez. La capital siempre es vista como un centro artificioso de poder, porque ahí están las burocracias y por tanto ahí están los nombramientos. Y la gente que va a la capital a buscar un nombramiento va a fingir que es quien lo merece. Va a tratar de estar presente en los lugares de la mejor forma, vestido, hablar un lenguaje, ¿no? Para ser el elegido por los poderosos. Insisto, cuando Felipe II crea Madrid, la gente empieza a ir a Madrid, ¿no? ¿Y a qué van a Madrid? Pues ya dije, a entrar a un juego de a ver quién gana en el mundo de apariencias la benevolencia del rey o de sus secretarios para obtener un cargo. Esto produjo pues una cuestión, digamos, moral muy compleja, ética. Maquiavelo había escrito en 1513, estamos a ver, Felipe II del siglo XVI, Maquiavelo es del siglo XVI. Maquiavelo había escrito El Príncipe y ahí recomendaba pues cómo ganar el poder. La finalidad del libro El Príncipe es triple, es adquirir, conservar y expandir el poder. Adquisiciones, retenciones, expansiones, dice. Adquirir, conservar y expandir el poder. El arte de la política tiene como finalidad adquirir el poder, conservar el poder y expandir el poder. Los medios, pues, son los que sean necesarios. Ya les dije ayer, Maquiavelo no se detiene en medios, ¿no? Ni en calificaciones morales. Incluso en la propia dedicatoria que mencionaba yo ayer, que le hace a Lorenzo de Médicis, porque se lo dedica a Lorenzo de Médicis, el príncipe, le dice, muchos han perdido su poder por estar pensando en el deber ser de la república. Y lo que se tiene que atender es la praxis. No se distraiga, todo lo contrario de lo que yo he dicho en las clases anteriores. No se distraiga con cuestiones éticas. Usted a lo que va, adquirir el poder, conservarlo y expandirlo.
Maquiavelo escribe esto exactamente en el momento en que España se está configurando como una monarquía y crea el Estado moderno. No se le llama en ese momento Estado, sino hasta poquito después, ¿no? La primera vez que se le llamó Estado a la monarquía y que podríamos decir que surgió el Estado moderno fue en finales del siglo XVI con una obra que se llama Veriloquium en reglas de Estado y es de Juan Cerdán de Tallada. Bueno, en este ambiente, pues desde luego la gente quiere leer a Maquiavelo porque es el que te va a decir cómo ir a la capital y ponerte abusado y ganar el poder, el nombramiento. O sea, Maquiavelo era como un manual de éxito político, ¿no? Un manual manual porque es un opúsculo. De hecho, el libro se iba a llamar De Tractatus Principis, no sé qué, como se solían llamar los libros. Pero dijo él, bueno, es que no es un tratado, es un librito así chiquito, es un opúsculo, se llama, ¿no? Entonces mejor, en vez de ponerle De Tractatus Potestatis, no sé qué, insisto, como se solían llamar todos los libros, él le puso Il Principe, ¿no? En italiano. Es decir, no, ni siquiera, bueno, hay una edición que dice De Principatius en latín, pero él ya usó la lengua autóctona, perdón. Y entonces Maquiavelo había escrito este libro, pero la monarquía, para mantener, la monarquía española, para mantener la cohesión, ¿cómo le hicieron? ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar eso? ¿Por qué no se rebelaron los españoles que estaban en Perú y erigieron una monarquía? ¿Por qué tenían que hacerle caso a un rey que estaba a miles de kilómetros? Sí lo intentó el hijo de Pizarro y así le fue. Tratar de rebelarse contra el Estado se llamaba crimen de lesa majestad. Y el hijo de Pizarro lo intentó y se fue al cadalso y lo mataron en la plaza pública de Lima. El sobrino, perdón, de Pizarro. El hijo de Hernán Cortés también lo intentó porque a él heredaron los terrenos que actualmente tiene la Suprema Corte de Justicia y el que eran los terrenos del Volador después. Y el Palacio Nacional era de Martín Cortés, que era hijo ilegítimo, como se decía entonces, de Hernán Cortés, ¿no? Y también, pues, ¿no? Dijo, oye, pues, ¿por qué no armo yo aquí mi estadito? Yo me erijo en el monarca de México. Pero, pues porque estaba todo muy estructurado desde el punto de vista simbológico, desde el punto de vista de la legislación, tal. Pero además porque la Iglesia Católica coadyuvaba profundamente en el fortalecimiento de la monarquía. Es decir, el discurso político de la monarquía española en Hispanoamérica y allá en la metrópoli era el discurso de la Iglesia Católica. Por eso el crimen de lesa majestad, es decir, el crimen por el que se lesiona la imagen del rey, era también un pecado, era castigado también por la Inquisición. Entonces eso ayudó a controlar bastante bien y a que España, sin satélites, sin fax, sin ¿no? aviones, sin fuerza aérea, ¿no? pudiera mantener un imperio tan vasto durante 3 siglos. Bueno, menciono esto porque ustedes imaginen, volvemos a Madrid. Si vas a Madrid, vas por un puesto. Tú vives en Zaragoza, vives en Córdoba, vives en Barcelona. ¿A qué vas a Madrid? Por un puesto. Y para conseguir el puesto, pues tienes que engañar. No te tienes que tocar el corazón para ponerle una zancadilla al que va, ¿no? El que no crece decrece cuando los demás crecen, decían. Órale. Yo quiero ser el alcalde de Valencia. Ah, pues yo también, fíjate tú. Ah, pues uno de los dos no lo va a hacer. Entonces tú tratabas de denigrar al otro. Denigrum quiere decir pintar de negro. De pintar de negro la imagen del otro y eso produjo
un mundo de golpes bajos, de traiciones, de deslealtades, de chismes. El palacio que se quemó estaba donde actualmente está el Jardín del Retiro, en Madrid, junto a una puerta muy famosa a la que le cantaron, la Puerta de Alcalá. Bueno, ahí estaba el palacio. Y una callecita que está ahí junto al palacio, bueno, al Jardín del Retiro, se le llamaba el Mentidero, la calle del Mentidero. Pues imagínense, porque ahí se salían del palacio y ahí se armaban las grillas, los grupos, las mentiras, los chismes, para golpear al otro en esa carrera de todos por el poder, ¿no? Insisto, esta cultura pues tendría o tuvo un buen arma de cómo trabajar para ganar los puestos en El Príncipe de Maquiavelo, pues ahí lo dice muy claro. Diste tu palabra, pues no la cumplas, ¿no? Como dijo aquel sastre a un amigo mío, ¿no? Que le dijo, oiga, usted me dijo que lo iba a tener el jueves, pues sí, pero no lo tengo. Pero si usted me lo prometió, usted se comprometió, y le dijo el sastre, pues me descomprometo, ¿no? Esa era la mentalidad, ¿no? O sea, de la mentalidad típicamente del Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Ya diste tu palabra, pues retírala, ¿no? Para que no te odien, mira, pon a alguien que haga el trabajo sucio y una vez que lo haga, te lo echas al que hizo el trabajo sucio, al que te lo echas y entonces tú aparecerás como el que te hizo a ti el trabajo sucio para quitar a tus enemigos. Te lo echas a ese y llegas al pueblo y ya ni tienes enemigos, ni tienes a ese señor que te va a reclamar, porque ya te lo echaste, y entonces llegas como el libertador del pueblo, ¿no? Eso lo dice claramente cuando pone el ejemplo de Agatocles en El Príncipe, no me acuerdo qué capítulo es, ¿no? Bueno, esos consejos servían mucho en el mundo madrileño, capitalino, o en el mundo de la Ciudad de México en los siglos XVI, XVII y XVIII. Cómo fingir, cómo atacar, cómo mentir, cómo aparentar. Ese es el mundo barroco, ¿no? Ustedes recordarán que colateralmente surgió la picaresca española. ¿Qué es la picaresca española? Pues precisamente digamos, la producción colateral del mundo barroco, ¿no? Los Pícaro era un señor especialista en engañar al otro, ¿no? El Lazarillo de Tormes, que aprovechando la ceguera del otro, pues le hacía ¿no? El Buscón Don Pablos, la Pícara Justina, estoy hablando, por tanto, incluso de Cervantes Saavedra, estoy hablando de el Bachiller García, de Luis de Góngora, no, era más poeta, pero bueno, Calderón de la Barca, quizá, ¿no? Pero sobre todo Mateo Alemán, Miguel de Cervantes, etcétera. Es la época de la que estoy hablando. Bueno, en ese ambiente resulta que los españoles dicen, bueno, aquí hay una lucha política y necesitamos astucia. Maquiavelo dice que el príncipe tiene que ser mitad león y mitad vulpeja, no sé, zorro, ¿no? Mitad zorro y mitad león. Dice, porque el león tiene la fuerza para atacar y no se toca el corazón para destruir. Y el zorro no es especialista en atacar, sino en huir y esconderse, ¿no? Y ese es el mundo del que estoy hablando. Cuando se crea el Estado en el siglo XVI, pues necesitaban, digamos, aquellos, pues, tener las habilidades del león y del zorro. Pero vivían en un marco católico, de una moral católica, por las razones que ya expliqué, que no les permitía, pues, leer El Príncipe. Es más, El Príncipe estaba inscrito en una lista de libros prohibidos que no se podían leer, era pecado leer esos libros, y se llamaba el Index Librorum Prohibitorum, el índice de los libros prohibidos.
que eran todos aquellos libros que la Iglesia consideraba que hacían daño al alma. Por supuesto, el Príncipe estaba hiperinscrito en el Index Librorum Prohibitorum. ¿Qué quiere decir esto? Que si se lo veían a usted por ahí, ¿no? Usted traía ahí un libro que estuviera en el Index, la Inquisición lo pescaba y le decía, ¿usted por qué trae ese libro? No, es que no es lo que usted cree. ¿No? Dice el Príncipe y dice Maquiavelo, pero nada. Bueno, entonces los españoles dijeron, bueno, pues sí, hombre, es que Maquiavelo es inmoral, ¿no? Y no le importa mentir y tal, pero necesitamos, pues somos la monarquía más grande del mundo, necesitamos también manuales y libros que nos ayuden a ejercer el arte de gobernar, ¿no? Y en ese contexto surgió lo que yo les decía en ese momento, ayer, surgió Justo Lipsio. Justo Lipsio era el encargado, era el cronista de Felipe II en Flandes. Y entonces Justo Lipsio redescubrió dos pensadores que estaban perdidos. Ayer hablé de uno y hoy hablo de otro. Uno de los pensadores que estaban perdidos era, ¿quién? ¿Se acuerdan? Un pensador cuyas obras se habían pues, perdido por ahí en Europa. ¿No se acuerdan? Las obras de Séneca. Pregunten lo que no sepan, ¿eh? O quieran, o lo que les inquiete. Esta fue la última clase y mi amigo Gustavo me pidió que hablara de Baltasar Gracián, por eso estoy diciendo todo lo que estoy diciendo. Bueno, en esa época en que tan necesario parecía ser Maquiavelo para la política internacional, nacional, doméstica y citadina, pues resulta que Maquiavelo no se puede leer. Y entonces, insisto, en esa época misma, el que estaba de cronista de Felipe, porque acuérdense que Flandes era de Felipe II porque le había venido de su padre Carlos V, que son Holanda, Bélgica, etcétera, ¿no? Entonces, ahí entre Bélgica y Holanda estaba este señor Justo Lipsio, que recuperó las obras dispersas por ahí de Séneca. Y luego recuperó las obras dispersas por ahí de un historiador romano que se llama Tácito. Tácito, que fue el más grande de los historiadores romanos, tenía una cualidad cuando escribía historia. Normalmente los libros de historia, y lo digo porque yo soy abogado e historiador, pero normalmente los libros de historia tienden mucho a relatar sucesos. Dicho en otras palabras, ya sé que la historia es muy aburrida. A todo el mundo nos aburría, a mí me aburría, ¿no? Hasta que tuve un magnífico profesor de historia y me hizo ver que la historia no eran datos, sino era una forma de comprender la existencia desde un punto de vista diacrónico, ¿no? Cambiante. O sea que la historia, lo importante son las categorías para entender la vida, ¿no? Bueno, pues resulta que, les decía, Tácito escribía la historia de un modo no aburrido, no solo hacía grandes relatos, que sí los hacía, pero Tácito, si viviera en la actualidad, hubiera estudiado psicología. Escribía los hechos de la antigua Roma y de la antigua Roma imperial, germánica. Hablaba mucho de la Germania, tiene un libro sobre la Germania. Pero de pasadita iba explicando el perfil psicológico de los emperadores, de los generales. Y en esa descripción del perfil psicológico, ¿no? Si ustedes lo leen, pues hay una ilustración de cómo razonar en política. Porque no son descripciones de que estaba enfermo, no, dice. Y como este hombre era, y empieza la descripción, sagaz, astuto. Teniendo en cuenta que la astucia, entonces se pierde, digámoslo, entre comillas, un poco Tácito, el historiador romano, bueno, se pierde para describir procesos mentales o perfiles psicológicos.
Quiere decir que si ustedes leen las obras de Tácito van a leer cosas muy entendibles y muy asequibles, ¿no? Bueno, entonces Lipsio descubre las obras o recupera las obras que estaban por ahí desperdigadas de Séneca y de Tácito. Y esa unión de doctrinas da lugar a una teoría política, o mejor dicho, de la ética política, con la que se le hará frente a Maquiavelo. Se llama, le llamaban razón de Estado. ¿Y por qué? ¿Qué se le va a hacer frente a Maquiavelo? A ver, ¿por qué no se puede usar a Maquiavelo como manual de la guerra política que produjo la monarquía? Ya dije, porque Maquiavelo pues dice cosas que son contrarias a la ideología católica de la monarquía, en la que se sustentaba la monarquía. En cambio, Séneca dice cosas de virtud y Tácito dice muchas cuestiones, describe de astucia. De tal manera que entre estos dos crean la doctrina que se llama Doctrina del Príncipe Cristiano y producen muchos libros que se llaman Doctrina del Príncipe Cristiano contra Maquiavelo y Bodino sus capitanes. Doctrina, son muchos libros, muchos. ¿No? Maquiavelo degollada por la cristiana sabiduría de España y Austria, ¿no? De Claudio Clemente. Perfecta razón de Estado contra los políticos ateístas de estos tiempos, etcétera, etcétera. Bueno. Esta doctrina se desarrolló de manera muy interesante por lo siguiente. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, él estaba observando a alguien. Maquiavelo se inspiró para escribir El Príncipe en un personaje, ¿no? ¿Y quién era ese personaje? Pues la gente normalmente dice que era César Borgia, pero no es cierto, no era César Borgia. El príncipe de Maquiavelo es nada menos que Fernando el Católico. Y eso lo sabía todo mundo. O sea, Maquiavelo está viendo a Fernando el Católico y describiendo su modo de ser y actuar, ¿no? Entonces, resulta que para Europa, ¿qué era España? Pues el producto de un príncipe desalmado como Maquiavelo, tan desalmado que lo había descrito Maquiavelo, ¿no? Y entonces los españoles, con base en la doctrina de Séneca y Tácito, van a desarrollar una doctrina política de carácter ético, pero a la vez, como ya dije, porque Tácito es práctico, también práctico, es decir, que le puede hacer frente al príncipe de Maquiavelo, pero a la vez inspirada en Fernando el Católico. Es decir, esto es lo que se denomina fernandismo católico español. ¿Qué es? A ver, si para Europa Fernando el Católico es lo que dice Maquiavelo en El Príncipe, pues yo tengo que reivindicar a España con un Fernando el Católico que sea un príncipe cristiano y ético. Eso decían estos. Y surge esta corriente que se llama fernandismo político español. Insisto, obras de política, de cómo gobernar con astucia, con practicidad, pero obras de ese carácter, pero basadas en Séneca, en Tácito, y pues en una moral cristiana más o menos, ¿no? Más o menos. Este fernandismo católico tuvo tres grandes representantes en la historia del pensamiento político. Y les va a dar mucho gusto una noticia que les voy a dar. El primero y más importante autor del fernandismo fue Diego de Saavedra Fajardo, que no se confundan con Cervantes Saavedra, el del Quijote, no, este es otro. Diego de Saavedra Fajardo, que era embajador de España en Alemania, un hombre muy culto, y escribe una obra que se llama precisamente El político don Fernando el Católico. ¿Qué es lo que hace? Reescribir
la obra de arte que hace Fernando el Católico creando España, porque ya dije que Fernando el Católico creó la unidad española, porque no existía, insisto, porque se debió haber ido a su casa cuando se murió su esposa, que es porque se quedó en Castilla, ¿no? Bueno, lo que hacen estos señores es, no, igual que Maquiavelo, toman a Fernando el Católico como modelo para describir cómo hacer política, práctica, eficaz, cómo adquirir, conservar y expandir el poder, ¿no? Nada más que con un sentido ético basado en Séneca, en las virtudes senequistas que ya dije, pues resulta que es un Fernando el Católico reivindicado. Práctico, astuto. Los libros son muy buenos. Y se parecen a los de Maquiavelo, nada más que no dicen ciertas cosas que sí dice el Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Insisto, el fernandismo basado en Séneca y en Tácito. O el otro autor, son tres autores representantes del fernandismo político. Diego de Saavedra Fajardo, que escribe don Fernando el Católico, que escribe también unas empresas políticas, se le llama El Príncipe Cristiano en 100 empresas políticas, o sea, explica, pero muy prácticos y muy útiles y muy hasta divertidos, ¿no? Porque ahorita les digo por qué. Nada más acuérdenme de decir lo del juego, es muy importante. Bueno, el otro gran autor del fernandismo político es nada menos que un señor mexicano del siglo XVII. Todos son del siglo XVII. Yo nada más estoy hablando del siglo XVII, es decir, la época barroca. La de Sor Juana, la de Cervantes, la de Felipe II, la de todos los que estoy diciendo. Bueno, este señor mexicano era el jefe de la aduana de la Nueva España y vivió en Veracruz aproximadamente 30 años. Y en sus ratos libres fue escribiendo un libro que es uno de los tres pilares que soportan la doctrina fernandista que le hizo frente a Maquiavelo. Miren qué importante nuestro autor. Se llama Juan Blázquez Mayoralgo. Y su libro, que está en la Biblioteca Nacional de México, en el Fondo La Fragua, donde están los libros antiguos, y está en muchas otras partes, yo lo he visto en otras partes. Su libro se llama Perfecta Razón de Estado, basada en los hechos del señor rey don Fernando el Católico, contra Maquiavelo y los políticos ateístas de estos tiempos. ¿Se fijaron? Y el tercero, pues dije que eran tres: Saavedra Fajardo, que el embajador de España en Alemania en el siglo XVII, nuestro mexicano, ¿no? Para que vean que está escribiendo además política moderna. ¿Qué es moderno? Pues que escriba la política como lucha, no como edificación, sino como lucha. Maquiavelo es un arte, el libro del Príncipe de Maquiavelo es un libro de lucha, cómo luchar sin matar, pues, cómo luchar con triquiñuelas, con astucia, ¿no? Cómo hacer jugarretas, eso es el Príncipe de Maquiavelo. Pues estos libros también están escritos en esos términos, y el que escribe el autor veracruzano, que entra en la historia del pensamiento occidental. De hecho, yo pienso que el primer autor mexicano importante y que trasciende la filosofía, el mundo de la historia de la filosofía y de la filosofía práctica, es Juan Blázquez Mayoralgo. Él era oriundo de Cáceres, pero bueno, pues vivió aquí 30 años y se acriolló, digamos, y además se casó aquí 3 veces. Bueno, yo cuando tuve la oportunidad de ir a Cáceres, es más, la verdad es que fui solo para conocer la casa de Juan Blázquez Mayoralgo. Sí, yo he escrito sobre él, si lo buscan en Google ahí y ponen Juan Blázquez Mayoralgo, ahí están 2 artículos que yo escribí sobre él,
porque me parece un personaje muy importante, ¿no? Tan importante como Sor Juana Inés de la Cruz o Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? O Frida Kahlo, o Diego Rivera. ¿Y quién conoce a Juan Blázquez Mayoralgo? ¿Qué calle se llama Juan Blázquez Mayoralgo? ¿Dónde está el monumento a Juan Blázquez Mayoralgo? No escribí, es que tampoco era, no fue de estos que autores típicos de bestseller, ¿verdad? Como estos otros que mencioné, ¿no? Sor Juana escribió obras y obras y obras, ¿no? Él no más está, pero nada más y nada menos, ¿no? Y el tercer autor del fernandismo político español o fernandismo católico se le llama también, es Baltasar Gracián. Baltasar Gracián es un aragonés y lo que él intenta basado en Séneca es lo siguiente, fíjense, todo lo que y aquí embono un poco con lo que habíamos visto en el curso, todo lo que he dicho de Séneca es autarquía, constancia ante los cambios, serenidad ante el mundo exterior, ¿no? Autogobierno y, ¿cómo dice? Inexpugnabilidad, que sea inexpugnable el príncipe ante los ataques de los demás. Entonces ustedes imagínense lo útil que será Séneca de entrada para no caer en el juego político cortesano, porque usted colóquese o piénsese en el siglo XVII, vive usted en Ecatepec, en Metepec. Pero usted lo que quiere, porque estudió para licenciado en la Real y Pontificia Universidad de México, es que lo nombren corregidor de Toluca, ¿no? Pues tiene que ir a la capital, a México. Y ya dije, no va a ir a la catedral a rezar para que le den el cargo, va a actuar, va a luchar, velum omnia contra omnes, la guerra de todos contra todos por los puestos. Va usted al homo homini lupus, a un mundo en el que varios, o sea, usted en Metepec, pero resulta que en esa semana llegaron 8 para que quieren ocupar el mismo puesto que usted. Y usted tiene que luchar contra esos 8. Y a la vez tiene que esforzarse por aparentar ante el virrey, que es el que le va a dar el cargo, que usted es el mejor, ¿no? Esto produce, insisto, un mundo de apariencias, ese es el barroco, un mundo de apariencias, de arte, todo es artístico, todo es una puesta en escena. Bueno, la doctrina de Séneca servirá bastante para no caerse, ¿no? Porque usted va a llegar a la capital y se va a meter, hagan de cuenta, un partido político. Por lo menos lo primero que tiene que hacer es ser constante y no desfallecer a la primera de cambios. Es que andan diciendo que usted robó. Oiga, es que andan diciendo que usted es pariente. Oiga, andan diciendo. Y dicen los del otro sector del partido. Y dicen. Entonces, claro, usted lo primero que tiene que tener es autarquía, constancia, perseverancia, todas estas cualidades que recomienda Séneca para no caerse. Ya me voy otra vez a Metepec, aquí todos son muy hipócritas. ¿No? Pues no, se queda usted en México a seguir luchando por el cargo. Bueno, entonces, la doctrina estoica sirve para entrar al juego por el poder y no desfallecer en el intento. Pero hay un aspecto de Séneca del que se habla y se ha hablado poco, que es que además de ser un eticista, es decir, un hombre, un gran exponente del estoicismo, de la virtud, de la moderación, de la autarquía, de la atención plena, ¿no? También es el creador del género dramático o de la tragedia, bueno, el género dramático, sí, del drama trágico, ¿no? De un género. Es decir, es un creador de teatro, es un gran artista y un maestro de la representación. ¿Qué quiero decir con esto?
Si una persona llegaba, volvamos al siglo XVII, a Madrid o a México o a Buenos Aires o a Santiago de Chile, a las capitales, a pelear por un cargo, tenía que ser virtuoso según todos los libros contramaquiavélicos, ¿no? Tenía que ser virtuoso, decente, autárquico, no dejarse llevar por el mundo exterior, ser discreto, ¿no? Una serie de cosas. Pero esa discreción, ese no dejar, todo es virtud, ¿no? Si está triste, no llore. Si está contento, no deje ver que está contento. Manténgase firme, enhiesto, ¿no? Como una figura así de, siempre con su cara dominada, con poker face. Porque esto es como un juego, y en el juego, como en el póker, saben ustedes lo que es el poker face. Si usted en el juego de póker dice, hace cara de que ya ganó, pues está diciendo la jugada. En el póker hay que saber mantener el rostro así. Los que no sabemos, yo el otro día estaba en un casino, en un hotel que fui de vacaciones, y estaba, no en Las Vegas, yo no voy a ir, ni de broma, pero estaba en un casino, yo nunca ando en casinos, no, ni me acordaba cómo se juega el blackjack, y no supe hacer las caras, entonces pues me adivinaba, porque son expertas en leer caras, ¿no? Bueno, en el póker hay que saber mantener el rostro firme. Si tiene buena jugada, no diga, ¡ah, qué buena jugada! Y se ría. Si tiene mala jugada, tampoco se ponga a llorar, o ni se levante del juego. Manténgase firme. Pues eso mismo se traslada al mundo del poder. Y eso es la parte, digamos, lúdica, ludum es juego en latín, la parte lúdica, la parte juguetona del estoicismo senequista. O sea que el comportamiento ético no necesariamente, porque el comportamiento ético estoico es, ¿verdad?, estar así, pues sí, pero así no voy a entrar al juego de apariencias o al juego de disimulaciones, porque eso es la política, ¿no? Pues, oiga, tal, no, la línea divisoria entre mentir, pues que los antiguos llamaban entre simular y disimular, entre mentir fraudulentamente, contrario a la ética, y jugar con dobles verdades, que es parte de un juego. Hasta en el amor se puede jugar con apariencias, si no, ¿cómo las va a conquistar? ¿No? Pues tiene usted que fingir, no va a llegar y le va a decir, oye, casémonos, no, hombre, la flor, todo ese flirteo es poker face, es apariencia. A lo mejor usted en el fondo lo que quiere ya es casarse, pero no, así no son las cosas, ¿no? Tiene que ir poco a poco jugando un juego de atracción y de seducción, de conquista se llama. Dicen que ya no se usa eso, pues no sé cómo que se use, ¿no? Bueno, el asunto es que este juego político, decía, desde un punto de vista ético, debe hacerse con los principios que ya expuse, por ejemplo, de Séneca, ¿no? Tiene que autogobernarse, no dependa de las opiniones, mantenga la objetividad, ¿no? Mantenga la atención en lo que debe estar, no se distraiga con lo que dicen, con lo que quieren, con la grilla interna y externa, no se distraiga, usted está en lo suyo. Pero curiosamente, y ese es el lado lúdico de Séneca, resulta que al no distraerse y hacer poker face en la vida, pues usted no está dejando que le sepan jamás a dónde va. Y eso se llama cifrar la propia voluntad. Para Baltasar Gracián, que es un maestro de lo que estoy diciendo, Baltasar Gracián es un maestro de la negociación política, un constructor de líderes políticos. Baltasar Gracián, de la misma época que Cervantes, que Blázquez Mayoralgo, que Saavedra Fajardo, que Felipe III, que ya con tercero, que Tomás Hobbes cuando está escribiendo el Leviatán. Es la misma época de Luis XIV bailando en Versalles. Todo es la misma, todos vivían al mismo tiempo y todos estaban queriendo aportar algo a la nueva forma de hacer política. Ya dije,
Antes de que se creara la monarquía, la política se hacía yendo ahí con el rey y decir, yo soy Juan Gómez. Ah, tú eres de los Gómez, sí, su majestad de los Gómez de toda la vida. Ah, hombre, sí, pues vente, te nombro aquí, tal. Ahorita no puedo porque tal. Pero todo era doméstico, chiquito, inmediato. Cuando el rey se instala, insisto, en una corte, en una capital, y ya no es pequeño, sino es cada vez más diferido la relación con el rey, al grado que en Hispanoamérica nunca vino un rey. A Brasil sí fue Pedro al final, pero en Hispanoamérica no vino, no va a haber visita regia, no, no se podía ir de ahí, y menos para cruzar el Atlántico. Pero, bueno, ya dije, en la medida en que se fue volviendo una organización más extensa y más artificial, menos familiar, menos doméstica, pues en esa medida, insisto, se desplegó más el juego del poder. ¿Por qué? Porque ya no son los señores locales ni los reyes locales los que dan el poder, sino el rey o, en su caso, el virrey en los virreinatos. Para que se den cuenta de este mundo apariencial, les voy a contar una anécdota que sucedió realmente aquí en México en esa época, siglo XVII. Cuentan que un virrey de la Nueva España, que era visto pues como no visto, era el virrey, quiere decir vicerrey, el que hace las veces del rey, ¿no? Es como un vicariato regio, se diría, ¿no? Bueno, pues cuentan que en una ocasión el virrey de Nueva España, él vivía donde ahora está Palacio Nacional. Una parte era la Casa del Rey, otra parte era la Real Audiencia, que sería la Suprema Corte, y otra parte atrás, hacia la calle de la Moneda, era la cárcel, ¿no? Bueno, entonces el virrey vivía ahí, pues en el Zócalo, el Palacio Nacional. Y entonces él los domingos salía en una carroza perfectamente adornada. El barroco, acuérdense, todo es despliegue de adornos, los caballos enjaezados con moños y terciopelos. Ese es el barroco, un mundo apariencial, un mundo donde la comunicación fluye no solo a través de las palabras, sino principalmente a través de los símbolos y las imágenes. Bueno, pues sale el virrey, cada domingo salía y le daba la vuelta al Zócalo, digamos, aunque el Zócalo no estaba como está hoy, ¿no? Había un mercado allá en medio, imagínense qué feo, un tianguis, ¿no? Entonces, bueno, una parte del Zócalo, otra sí era placita, y luego entonces le daba la vuelta a lo que hoy es el Zócalo, así, y luego entraba a la catedral para ir a misa de 12. Entonces, como no había tele, ni internet, ni cine, ni nada, pues la gran diversión de la gente era ir a ver al virrey cuando saliera para ir a misa, ¿no? Era la gran atracción para los indígenas, venían de los pueblos. ¿Qué va a hacer el domingo? Pues voy a ir a ver al virrey cuando salga en su carroza, porque además no crean que salía él en su carroza, él iba dentro de una carroza perfectamente barroca, enjaezada, tal, y luego atrás venían los palafreneros, los cortesanos, toda una procesión de gente vestidas con todo tipo de capas y de plumas. Entonces era un show aquello, pues, dicho en términos modernos. Bueno, entonces, en una ocasión el virrey quiso salir, y esto es un hecho real, que recoge Romero de Terreros, quiso salir a la Ciudad de México, pero de civil, digamos, ¿no? Y también de cubierto, ¿no? Pues para tomarle el pulso a la Ciudad de México y a ver qué pensaban de él un poco, bueno, un poco así. Entonces se puso pues un capirote, una capa larga y se fue en su caballo. Salió por la puerta de atrás del Palacio Nacional y se fue por ahí por las calles donde ahora está Corregidora, Moneda, todas esas calles de atrás del palacio. Y ahí va en su caballo. Y en un momento dado, el caballo se le suelta una herradura.
Y entonces se baja el virrey y empieza a tratar de acomodarle la herradura, y pues resulta que sí se le había soltado una parte. Y sale un hombre de por ahí de las calles y le dice, al virrey se le decía su excelencia, pero evidentemente no supo que era el virrey porque estaba cubierto, y le dijo su merced, como se le decía a cualquier otro, y le dijo, ¿qué le pasa a su merced? Dijo, no, pues se soltó aquí ¿cómo se llama? Herradura, la herradura. Entonces, pues le ayudó, no, pues véngase tal, sin saber quién era, ¿eh? Le ayudó, se lo llevó a la casa, le puso la herradura, conversaron y al final se quitó el capirote. Y el asombro de aquel, su excelencia, ¿no? Y bueno, para agradecerle, según cuenta la historia, para agradecerle el virrey le dijo, le ofreció, ¿cómo te puedo agradecer? Soy el virrey, no sé, si quieres que te ayude, te puedo a ver si hay algún puesto vacío que puedas ocupar. Pues era el factotum de la Nueva España, ¿no? Era el poderoso. Y entonces le hubiera podido haber mandado a Guadalajara, ¿no? A Monterrey, a donde fuera, ¿no? Era su oportunidad. Y este señor le dice, no, mire, su excelencia, si me quiere pagar, le voy a decir cómo. Usted todos los domingos va a misa. Yo me voy a colocar en la esquina de la Monterilla. Para ubicarlos en la actualidad, es la esquina de 16 de septiembre y el Zócalo, digamos, ¿no? 16 de septiembre, 5 de febrero. ¿Se ubican ahí? Donde acaba el Palacio de la Ciudad de México, el Palacio de Cabildo, digamos. Y luego pues están ahí los portales donde venden alhajas y todo en el Zócalo. Entonces se llamaba La Monterilla ahí, entonces la calle. Entonces yo me voy a poner en el Canal y La Monterilla, que eran las calles. Y el domingo que pase usted cuando vaya a misa, se detiene un poquito, mueve la cortina y me dice y me saluda. Yo me llamo José. Pero si su excelencia me hiciera el favor de decirme Pepe, ¿no? 2 domingos que lo haga y con eso me paga. Y el virrey, hombre, no, por supuesto que no, yo te estoy ofreciendo, que no sabes quién eres, quién soy, ¿no? Es como decía aquel rey, aquel monarca, ¿no? Tú pides como quién eres y yo te doy como quién soy, ¿verdad? Pero no, pues no, nada más. 2 domingos me saluda cuando pase por ahí. Ustedes ubíquense. El Zócalo atestado de gente para ver pasar al virrey. Y no solo eran indígenas que venían de los pueblos de indios, eran los comerciantes, todo el mundo para saludar. El mundo barroco es un mundo de ver, es un mundo de símbolos, un mundo de aparentar, ¿no? Es el arte de la apariencia el barroco. Entonces, claro, se colocó el domingo ahí, se para el virrey, ¿no? Abre la ventanilla. Y este señor se colocó no en la esquina, sino así poquito para allá, ¿no? Para que el virrey lo buscara, lo buscara un poco, y entonces le gritó, ¡Ea, Pepe! Y claro, todo el mundo volteó a ver a Pepe, ¿no? Dijo, ¿y de qué conoce Pepe a su excelencia, no? Segundo domingo se vuelve a parar por ahí, se hace el desinteresado, vuelve a pasar el virrey, ¿verdad? Que va a la catedral, todo aquí en México, ya saben. Y vuelve a hacer lo mismo. Pepe! ¿Cómo estás? Muy bien, su excelencia, qué buen domingo, tal. Y a partir de ese momento nunca recibió cargos, pero pues recibió todos los favores del mundo, porque la gente decía, oye, ay, te encargo con tu amigo, ¿no? Que le digas que... Y él, pues, qué amigo ni qué nada, ya el virrey cumplió, él ya, ¿no? Pero pues de ahí resulta que le hicieron favores, le dieron tierras y le hicieron partícipe de minas, y según cuenta la historia. Bueno, les cuento esto porque en política, pues efectivamente el lenguaje apariencial cuenta mucho. Lo que pasa es que si nos ponemos en un plan ético, estoico, puro,
Las apariencias siempre se confunden con la hipocresía y la doblez, pero no siempre lo son. Ya lo había dicho en otro curso, ¿no? Que hay una diferencia entre simular y disimular. No siempre lo son, y especialmente en política. Porque fíjense qué curioso, Maquiavelo, antes de escribir El Príncipe, escribió El arte de la guerra. Y el arte de la guerra es un arte de estrategia para pelear, ¿no? En un duelo suma cero, es decir, en un juego que el resultado tiene que ser suma cero. Es decir, o vives tú o vivo yo. La guerra es así, te mato o me matas. La política se basa en la guerra porque las relaciones entre los seres humanos finalmente son antagónicas. Siempre estamos un poco compitiendo todos. A veces bien, a veces poco lealmente, a veces con lealtad, pero todos estamos compitiendo. La política esencialmente es un juego, y un juego de negociación, y en la negociación las apariencias cuentan. Pero por supuesto, pues no es lo mismo que usted vaya a negociar un crédito vestido de traje y corbata a que vaya de shorts, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo que usted vaya a pedir trabajo, ¿verdad? Vestido de sábado y usted quiera ser el subsecretario de no sé qué, pues póngase un trajecito. Pero yo soy quien soy, sí, nada más que la autenticidad no está reñida con la representación necesaria para la negociación política. Bueno, a esta parte necesaria y que no está contrapuesta a la ética, que es la apariencia en el juego, ¿no? No está yo ponía un ejemplo también en otra clase, no sé si se acuerden, de la driblada, ¿no? En el fútbol. Si yo le voy a hacer como que voy a chutar para la izquierda y chuto para la derecha, no le puede decir el contrincante: eres un inmoral, un hipócrita, un mentiroso. Me hiciste creer que ibas a chutar para allá y me engañaste. Pues sí te engañé porque esto es un juego y los juegos así, de eso se trata el juego. Nada más y nada menos, ¿no? Nadie tira un penalti diciendo, va por el ángulo derecho, ¿eh? Pues no, ves al ángulo derecho, apuntas al ángulo derecho, chutas al ángulo derecho, pero quién sabe qué movimiento haces que lo engañas y se va así en arco la bola. Bueno, eso es que es un juego. Bueno, la política también, y por tanto en política la simulación no es contra la ética, más no la disimulación, ¿no? Igual que en la guerra. Irán, en la guerra del 79, tenía aproximadamente 10,000 cañones inflados de plástico. Entonces, claro, el satélite pues no va a decir si son de plástico o no, veía 100,000 cañones o 3,000 o 10,000, ¿no? Porque en la guerra se utiliza ese recurso a la apariencia incluso para inhibir al contrario. ¿Por qué creen ustedes? A mí me encanta ir a los museos militares porque es muy impresionante esto que estoy diciendo. ¿Por qué creen ustedes que no daba, que tenía tanta importancia los uniformes militares? Pues porque no era lo mismo ver a un soldado con un casco y un escudo grande y ¿no? Y unas plumas y tal, y perfectamente vestido, que a una bola de chaparrastrosos desorganizados. Por eso también los cañones se adornaban con escudos imperiales y los caballos, porque era te inhibe nomás de ver eso, al enemigo lo inhibe. Por eso se entiende que, les cuento esta anécdota, que no tiene que ver con la época, pero bueno, yo leí en una ocasión los estados financieros, digamos, bueno, no eran estados financieros, eran las cuentas de las arcas públicas de Santana, ¿no?
Ustedes recuerden que Santana gobernó muchas veces, no sé si 10, creo, ¿no? Veces México, iba y venía, y se iba a su hacienda y lo regresaban. Claro, ¿por qué? Pues porque México era un caos. Santana dictador, sí, bueno, pero antes que la dictadura estaba el caos desde México. Y entonces uno nos explica que en una de esas llegadas al poder de Santana encuentra en las arcas públicas 14,000 pesos. Eso era todo lo que tenía México en ese momento. Pues lo sacó todo y ¿saben en qué lo gastó? En los uniformes militares de los oficiales. Claro, la gente dice, pues sí, es que era un dictador. No, señores, era para contener la violencia, tenía que tener una imagen de fortaleza, de fuerza, y no la iba a tener con unos militares ahí mal vestidos, ¿no? Tenía que dar la impresión, fíjense, la impresión de que tenía una fuerza militar y unos oficiales de primera vestidos a la usanza francesa. Y los vistió a la usanza francesa, ¿no? Por eso se gastó todo el erario. Yo no sé si eso es criticable o no, si tal, pero en el momento a mí me parece perfectamente entendible, no justificable o no, eso es otra cosa, entendible. Bueno, el papel de la apariencia en política es muy importante y no siempre es contrario a la ética. Y ahí es donde entra Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, su teoría es la teoría de cómo ser un príncipe, como el de Maquiavelo, pero valiéndose de las virtudes éticas. Es decir, la virtud y la ética en general no son una serie de prohibiciones severas que nos impiden vivir a gusto y padre, ¿no? Sino que son virtudes que sacan lo mejor de nosotros y además nos permiten negociar con ventaja, porque al ser virtuosos, tenemos carácter. Y como decíamos ayer, la gente temperamental o de mecha corta, decíamos, ¿no? Pues no tiene carácter, no tiene virtudes. Cuando se dice de alguien, decíamos ayer, es que fulano de tal es muy temperamental o es de mecha corta, cuidado, no te metes con él, porque entonces uno dice, oye, es de mecha corta, cuidado, qué gran personaje de enojón y nos tiene en suspenso. Señores, ser de mecha corta es ser débil, ya lo dije siguiendo a Nietzsche, ¿no? Si lo que ejerces es el temperamento con el que naciste, te falta carácter. El carácter es el dominio del temperamento. Entonces, la virtud es para forjar el carácter. Una persona que no tiene virtudes, ¿no? Y que cree que el poder lo va a lograr a base, siguiendo literalmente el príncipe de Maquiavelo, matando y dando golpes bajos, no termina, no hay mentira que peine canas, dice Aristóteles, ¿no? Y lo estamos viendo día con día en la política mexicana. El que ayer estaba en la cima de la fortuna, hoy lo vemos caer a lo más bajo de la rueda de la fortuna. Entonces, claro, Baltasar Gracián dice, bueno, forjar en el carácter no solo no es inhibitorio de la personalidad, sino todo lo contrario. El carácter saca lo mejor del temperamento y lo une al arte de vivir, ¿no? A las razones, a las reglas, a los principios, a la educación. Entonces, Baltasar Gracián, bueno, escribe libros sobre política. No es fácil de leer, se los digo de una vez. No es fácil de leer porque es del siglo XVII y está influido por el culteranismo, esa es la palabra que no nos acordamos, de Luis de Góngora, por el culteranismo, es decir, es una forma de escribir muy compleja, barroca, ¿no? Hipérbaton, invierte los términos semánticos y de construcción gramatical. Pero ahora han hecho, y lo consiguen en cualquier librería, se los recomiendo, compren El Héroe o La Prudencia, El Arte de la Prudencia, porque han hecho ediciones un poco más accesibles. A mí no me gustan personalmente porque, como se pueden dar cuenta, pues yo sí creo que soy un especialista en Baltasar Gracián. Entonces yo sí quiero leer el original tal cual.
Pero me parece que es muy bueno que hayan hecho esas ediciones en las que el estilo ha dejado de ser barroco y lo han escrito en forma moderna y se entiende. Son libritos muy chicos. Les recomiendo El Héroe, les recomiendo el Arte de la Prudencia y eh, el Crítico no, es otro tipo de obra. Y hay uno que se llama Arte del Ingenio, tampoco, ese no, este es muy técnico y muy gramatical. Oráculo Manual o Arte de la Prudencia es este, ¿no? Bueno, en estos libros hablan de una especie de estética política, ¿no? Eh, la idea de Baltasar Gracián está en la idea de lo que él denomina, o en las palabras que él usa, eh, eh, él le llama el buen gusto en la política. Mantenerse, ¿verdad?, en una línea de equilibrio entre la acción y la pasividad. Y eso es la prudencia, ¿no? La pregunta quizá que nos podríamos hacer al empezar a leer a Gracián, y él intenta responder, es: en mi vida, ¿cuánto dejo de temperamento y cuánto le meto de carácter? O dicho en los términos que hemos manejado anteriormente, ¿cuánto de naturaleza, cuánto de artificio? ¿No? Yo digo que todos los días nos lo preguntamos pero más las mujeres, ¿no? Porque se arreglan, los hombres no nos arreglamos, nos vestimos y nos peinamos. Las mujeres le meten más arte al asunto, ¿no? Y que tiene que quedar, y que entonces le meten más artificio, y la pregunta que se harán seguramente ellas más que nosotros es: ¿cuánta naturaleza y cuánto artificio? A veces se van más por una, a veces por otra. La idea, pues evidentemente, es lograr equilibrio, ¿no? En el trato con las demás personas es lo mismo. ¿Cuánta naturaleza, cuánto artificio? Es decir, ¿hasta dónde dejo que mi hijo sea espontáneo y no le estoy, ¿no? Y hasta dónde esa espontaneidad ya roza los límites de la grosería o de la mala educación, ¿no? Entonces le tengo que meter un poquito de artificio, es decir, reglas de urbanidad, reglas de comportamiento, pero no tantas reglas que ahogue su temperamento. Señores, no hay recetas para lograr este equilibrio y proporción entre lo natural y lo artificial, ¿no? Entre lo verdadero absoluto y el artificio político. La respuesta que da Baltasar Gracián es ejercerse en el buen gusto. ¿Qué es el buen gusto? Porque ya me pasé de tiempo y solamente voy a tratar de concluir en los próximos 10 minutos para que ya nos vayamos. El buen gusto es lo siguiente. La cultura no solamente son datos. La cultura a la que éticamente estamos obligados a tener. Estamos obligados, ¿eh? No es que a mí no me gusta ir a las librerías, no, pues aunque no le guste, pues tiene que leer y tiene que hacer algún estudio y tiene que entrar a los cursos, aunque sean de ética, ¿no? Hay que mejorar, en la vida hay que estudiar. Ahora, ¿eso qué nos aumenta? La cultura. Y la cultura, pues desde el punto de vista ético, la felicidad, porque una persona que tiene cultura es más feliz. ¿Por qué? Pues porque capta la realidad con muchísima mayor amplitud, tiene más palabras para definirla, ¿no? No la pobreza de todo es sí, güey, no, güey, ya, con eso reducir. No, ¿verdad? La cultura amplía el lenguaje, la cultura nos hace comparar presente con futuro, con pasado, y eso nos hace más prudentes. La cultura es el fundamento, para mí, fundamento de la ética, ¿no? Y en eso casi resumiría yo este curso, ¿verdad?
para estar atento plenamente a la realidad que le corresponde, entre otras cosas, y una muy importante es que tenga usted una visión, ¿no?, del aquí y el ahora, pero contextuado, es decir, una visión amplia, culta, de persona culta. Pero la cultura no es saber quién fue Miguel Ángel de Buonarroti, y ahí no vaya yo a meter la pata y vaya a decir que Buonarroti es medieval o que es romántico. Bueno, hombre, sí, fíjese y apréndase 3 cositas, porque sí es importante, ¿no? No decir como un cantorcillo ahí mexicano que le preguntaron qué opinaba de Benito Juárez y dijo que había sido un magnífico héroe de la independencia. Bueno, a lo mejor de la independencia del Imperio Maximiliano. Pero el asunto es que sí hay que saber cositas, pero la cultura no solo es un conjunto de datos y de erudiciones. La cultura es un tenor de vida, es un tono de vida, es una forma de vida. Eso es a lo que Baltasar Gracián llama el buen gusto. El buen gusto es saber cosas, pero además comportarse siempre en esa línea de equilibrio entre lo natural y lo artificial, entre lo auténtico y la disimulación necesaria, ¿no? Sabernos mover, y esa línea se llama prudencia. Esa línea es la que nos permite ver más allá, el buen gusto. ¿Y dónde se aprende el buen gusto? Bueno, en primer lugar, dice Baltasar Gracián, en las lecturas. En segundo, y es muy importante, en la conversación. Oficina de los ingenios, dice Baltasar Gracián, ¿no? Oficina de los ingenios. Conversar, claro, pero si lo único que sabemos conversar, como decíamos ayer, es estar criticando a los demás. O no tenemos temas de conversación, porque como nunca leemos un libro, ni nos importa, y no sabemos más que decir sí, pues no, ¿verdad? Pues ahí no se desarrolla el ingenio, el talento. La conversación es un talento que hay que cultivar, esforzarse, ¿no? Y no es hablar, es saber preguntar, saber escuchar y luego opinar, ¿no? Para Baltasar Gracián, el buen gusto se adquiere en la conversación ingeniosa, creativa. En tercer lugar, dice Baltasar Gracián, viendo y oyendo cosas bellas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pues si ir a un museo, cuando uno va a un museo, o sea, al Sumaya, pues puede ir para decir que estuvo en el Sumaya y tomarse un selfie y publicarlo en el Facebook, y crean que es culto, o ir y disfrutar 3, 4 pinturas. No se trata que esté todo el día, nada más disfrute, véalas, ¿no? Haga así un cucurucho, nunca lo han hecho. Va a parecer un poco loco, pero no importa, ¿verdad? Y ven así las partes de la pintura. Y van a ver la gozada que es ver una pintura. Nada más 1, 2, 3, no vayan a ver todo el museo. Eso es llenarse de datos y de cosas, ¿no? No, 2, 3, y a disfrutarlo en tiempo presente, atención, hagan ejercicios de atención. Y lo mismo digo la música. Una persona que todo el día oye música barata y vulgar, si a alguien le gusta, es que a mí me gusta guapachoso porque soy guapachoso, pues está bien, pero dese un ratito de escuchar música bella. Y esa música bella es la que no pasa de moda, ¿no? Y se le llama por ello clásica. Clásica que no necesariamente tiene que ser Beethoven a todo volumen, pero también, ¿no? Aprender el buen gusto le va a ayudar a tener una visión estética. Y de ahí que la ética gracianesca se vincule absolutamente a la estética, ¿no? Es muy difícil ser un buen político si no se tiene una buena formación estética. Y la formación estética se adquiere. No nada más sabiendo, pues no sé, quién es Tiziano y la diferencia entre Tiziano y Caravaggio. Es importante, sí, sí. Pero sobre todo vaya y véalo, aunque luego no se acuerde de quién es el autor.
Lo que nunca se le va, lo que se le va quedando como sedimento es la experiencia en el tiempo presente derivada de la atención plena a un bello cuadro. Para Gracián, además de todo esto, pues está lo que él llama la eminencia. ¿Qué es la eminencia? Pues darse su lugar, siempre darse su lugar. No corra, dése su tiempo y su lugar. Eminencia de caudal, ingenio, son los términos de Baltasar Gracián. Se los recomiendo que lo lean. Yo podría aquí durar casi todo el día, si quieren. Todo el día. Yo podría hasta las 12 de la noche, sin parar, hablar de Baltasar Gracián, porque lo he leído mucho, porque me parece un autor extraordinario. Pero ya se acabó el tiempo, ya se acabó el curso. Yo nada más les digo y les lo recomiendo, lean a Baltasar Gracián. No lean la agudeza de ingenio, porque ese es muy complejo. Lean el oráculo manual, lean el discreto y el héroe. Y léanlo con calma y hay que irlo entendiendo. Ese libro, además, cabe decir que influyó muchísimo en Nietzsche, Gracián es del 17, pero influyó en pensadores como Nietzsche, como Schopenhauer, y actualmente se le ha recuperado su obra y su pensamiento, curiosamente, en las escuelas de negocios de Estados Unidos. Lo tradujeron y se dieron cuenta que era el mejor manual de liderazgo y con valores, ¿no? Que había, ¿no? Concretamente en la Universidad de Wharton. Yo con eso concluyo. Un día que quieran hablamos de Baltasar Gracián 10 horas seguidas. Bueno, muchas gracias.